Tratar de darles algunas enseñanzas con respecto a la Semana Santa. ¿Alguno tiene el conocimiento de más o menos cuáles son los sucesos que se dan en la Semana Santa? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo acaban? Algunos sucesos de los más relevantes que suceden en esta semana. Sin duda es una semana que en todo el mundo, en muchos países se recuerda, ¿verdad?, este sacrificio de Jesús y todo lo que sucede en esta semana. Pero también sin duda muchas veces no tenemos el entendimiento muy bien de lo que pasa esta semana. Tanto así que muchas personas se reúnen en Iztapalapa, miles de personas se reúnen en ese lugar, pero el problema es que las vidas no cambian, el problema es que seguimos siendo iguales. Y si hay algo que el Evangelio trae a la vida del ser humano, es que parte la historia de la humanidad, y tiene que cambiar la historia de la vida del hombre. Por eso en los libros de historia usted va a ver antes de Cristo, AC, y va a ver después de Cristo. Cristo vino a partir la historia de la humanidad. Y así como en los libros de historia nosotros vemos sucesos antes de Cristo y después de Cristo, en la vida del ser humano tiene que ser igual. Antes de Cristo mi vida, sin Cristo, y después con Cristo. Por eso la cruz, el sacrificio y lo que pasa en esta Semana Santa, que son sucesos importantes, tiene que llevarme a reflexionar a mí que en mi vida tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén. Tiene que haber algo que haya pasado en mi vida que yo puedo decir verdaderamente: esto yo era sin Cristo y ahora soy esta persona sin Cristo, con Cristo, perdón. Mateo capítulo 21, y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a ir poniendo atención, siga la lectura, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envía a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. A la hija de Sión se está refiriendo a Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, ponga atención a partir del versículo 11, había una multitud muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad fue ¿qué? Conmovida, se conmovió toda la ciudad, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tenemos una de las escenas. Se supone que este suceso se da el domingo que viene. ¿Qué día es domingo? Domingo 20, ¿qué? 24. Se supone que ese es el primer suceso que se da en Semana Santa, domingo 24. Y de ahí al próximo domingo es el domingo de resurrección. Es decir, pasan 7 días, que son los últimos 7 días del ministerio de Jesús en la tierra. Sin duda es algo que va, este suceso de la entrada triunfal a Jerusalén, como se conoce, o como Domingo de Ramos, es un suceso que va a desencadenar una serie de eventos como un dominó. Primero viene Jesús y entra a Jerusalén como el rey, y entra en una manera de la más humilde posible. ¿Usted se imagina al Hijo de Dios entrando en un burrito?
Porque la Biblia dice que cuando Él regrese, va a regresar, ¿qué? En un caballo. Va a regresar en un caballo blanco. Pero este suceso, cuando entra a Jerusalén, vamos a aprender algunas cosas. Y lo que me llama la atención es que cuando Él va entrando, dice que toda la ciudad fue conmovida. La palabra conmovidas es una palabra que se refiere a que el corazón de las personas fue conmovido de tal manera que se preguntaban, bueno, ¿quién es este hombre? Recordemos que aquí Jesús en este punto, en este domingo, Él está acabando su ministerio. Y detrás de todo eso hay milagros, hay sanidades, hay predicación del evangelio, arrepentimiento. Ya muchos conocían de Jesús. Y dice la misma Biblia que la fama de Jesús había que extendido. Ya todos o la mayoría en Jerusalén conocía a Jesús y en otras ciudades cercanas. Jesús ya era conocido. Así es que de repente Él entra a Jerusalén, a la ciudad de los judíos, al pueblo de Dios. Y Él es recibido de una manera sorprendente. Dice que la ciudad fue conmovida. Pero si nosotros vamos a Juan capítulo 12, versículos 12 y 13, porque este suceso de la entrada de Jesús viene en los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Lucas, Juan. 4 evangelios. Es uno de los pocos sucesos que los 4 evangelios mencionan. Así es que esto nos habla de una importancia muy relevante. Los 4 evangelistas mencionan, los 4 evangelios mencionan la entrada de Jesús. Juan capítulo 12 y el versículo 13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito al que viene en el nombre de Israel, en el nombre del Señor. Y luego dice: el Rey de Israel. Notemos que Juan no solamente menciona que está entrando aquel que trae, pues es el Hijo de Dios. Juan lo menciona como el Rey de Israel. Y Lucas capítulo 19 versículo 38 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es decir, los discípulos y las multitudes que estaban recibiendo a Jesús reconocían que Él era el Rey de Israel, reconocían que Él era el Salvador, que Él era el Señor. Ellos lo reconocían verbalmente. Ellos hicieron una bienvenida digna de un rey. Cuando un rey entraba y venía de una guerra en esos tiempos, eran recibidos de una manera que era toda la ciudad se enteraba. Sin embargo, el Rey del universo, Jesucristo, el Hijo de Dios, no entró como los emperadores romanos con grandes cabalgaduras y soldados. Él entró en un burrito. Y eso habla de la humildad de nuestro Señor Jesús. Pudiendo entrar en un caballo imponente, Él entra en un burrito para demostrar que el Hijo de Dios no vino a ser servido, no vino a servir, sino que no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Él era humilde de manera suprema. Y el primer punto que le he titulado, cierrame esta ventana que escuche aquí la banderola. Ciérrame aquí. El primer punto se llama el Rey que ellos querían. El Rey que ellos querían. ¿Ustedes cuáles creen que era la expectativa del pueblo judío con respecto a Jesús? ¿Qué tipo de rey esperaban? A ver, por ahí atrás. ¿Qué tipo de rey esperaban los judíos? ¿Qué tipo de rey esperaban los judíos? Un rey que lo librara de toda la opresión de los romanos en ese entonces. Recordemos, bien dicho, recordemos que en ese tiempo el pueblo judío era oprimido por los romanos. Ellos pagaban impuestos. Recuerdan cuando Jesús dice: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos pagaban impuestos. De hecho, uno de los 12 discípulos, Mateo, era recaudador de impuestos, ¿verdad?
Así es que en ese momento, cuando ellos reciben a Jesús como el Rey, como el Señor, ellos esperaban un Rey que trajera un gobierno militar, un gobierno a la fuerza para derrocar a los romanos. Sí, pero nosotros sabemos que Jesús no venía con ese tipo de reino. El reino de Dios o el reino de Jesucristo era un reino eterno que venía a traer el evangelio a la tierra. No era un rey como que ellos querían. Y eso me llama la atención porque muchos cristianos quieren un Señor, quieren a Jesús a su manera. Para usted, ¿qué sería un Dios perfecto? Aquel que le complace todo, aquel que usted le pide todo y todo le da, aquel que le suple todo lo que usted necesita. Pareciera que eso es un sinónimo de que es un buen rey. Sin embargo, Jesús no vino a traer beneficios que fueran, los beneficios que Jesús traía al pueblo eran más eternos que temporales. Porque Él le dijo a sus discípulos: a los enfermos siempre los vas a tener, y siempre habrá enfermos, siempre habrá ciegos, siempre habrá gente endemoniada, siempre habrá gente cautiva. Ellos siempre los vas a tener, pero a mí no siempre me van a tener aquí con ustedes. Así es que lo que Jesús traía al pueblo de Dios era que el pueblo judío reconociera al Mesías, pero no solamente como un rey que traía libertad de la opresión romana, sino como el Mesías prometido que en el Antiguo Testamento fue anunciado desde Génesis y en todo el Antiguo Testamento, donde Jesús venía a esta tierra a través de su muerte traer salvación y vida eterna para todo aquel que creyera. El rey que ellos esperaban era un rey que trajera un poder para liberar de la cautividad y de la presión de los romanos al pueblo judío. Y muchas veces nosotros como cristianos podemos llevar años en el evangelio y simplemente ver a Jesús como aquel que suple toda necesidad. Y es verdad, Él la suple. Pero tenemos que aprender a ver a Jesús no solamente como aquel que suple necesidades, sino como aquel que es todo en nuestra vida. Es muy diferente. Es muy diferente ver a aquel. Muchas personas hemos buscado a Dios solamente por un beneficio. Y muchas personas cuando reciben el beneficio se van de la iglesia. Yo he conocido N cantidad de personas que esperaban algo de Dios, algún tema judicial, algún beneficio laboral, algo esperaban que Dios cumpliera, alguna petición que a lo mejor sí era correcta. Pero también he visto que esos mismos cristianos que pedían algo en algún momento, cuando recibieron lo que pedían, ya no regresaron. Es como si tú ahorita estuvieras en tu trabajo y te dieran la gerencia, un ejemplo, ¿no? Y en la gerencia te van a decir: bueno, ¿qué cree? Usted es ascendida a la gerencia, usted va a ganar 15,000 a la semana. Y dices: uy, 15, wow, ¿no? Mucho dinero, o dinero suficiente, ¿no? ¿Cuál es la inclinación del hombre con respecto al dinero? Se corrompe el corazón, porque con la cartera llena, que dices: bueno, pues ¿para qué voy a la iglesia? Si ya tengo mi carterita llena. Es más, ahorita me voy a Acapulco mismo. Vámonos. Ay, ¿no? Y nos damos cuenta, hermanos, que con nosotros, por eso, miren, por eso a veces Dios no nos bendice más. Porque en el momento que Dios te bendiga más, es el momento que tú te vas a ir y no regresas. Y eso no debería de ser así. Nosotros debemos aprender a buscar a Jesús porque Él es Jesús, simplemente porque Él es el Hijo de Dios. La multitud quería un rey que los librara de una presión, y es lo que esperaban de Jesús. Ellos le gritaban: Hosana al Hijo de David. Y vamos a ver qué significa Hosana. Ahí está la pantalla. Hosana es la palabra hebrea que significa: te suplico que salves, o por favor, libéranos. Ellos le gritaban a Jesús esto: sálvanos, libéranos.
Pero ¿qué tipo de liberación estaba pidiendo el pueblo judío? ¿Una liberación espiritual del alma o una salvación de la opresión romana? ¿Qué querían ellos? Ellos querían una liberación y una salvación, pero no una del corazón, una del alma. Ellos querían ser libres de la opresión, y ellos reconocían que Él era el Rey de Israel, que Él era el Mesías. Ellos reconocían que Él venía de parte de Dios. Sin embargo, lo que ellos querían de Jesús era ser libres de esta opresión romana. Ellos lo gritaban, ellos lo reconocían públicamente, y fue a tal grado que toda una ciudad fue conmovida. Dice Mateo que la ciudad fue sacudida, fue conmovida, porque decían: ¿y este hombre quién es? Y muchas veces nosotros podemos ser conmovidos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero que seguir a Jesús es más que ser conmovido con mis emociones, porque estamos de acuerdo que las emociones son muy inestables en nosotros. Si nosotros vivimos una vida guiados por nuestras emociones y sentimientos, le he dicho muchas veces que eso es estar edificando su vida de cristiano sobre la arena, porque en el momento que usted no sienta venir, en el momento que usted sienta tristeza y depresión, ¿qué va a pasar con usted? Va a decir: pues ya no voy, Señor. Por eso nosotros hemos hecho un hincapié constante en que busquemos al Señor Jesús por convicción y no por provisión. Por convicción es saber que yo lo busco, haya pan o no haya pan. Es saber que yo lo voy a buscar, tenga empleo o no tenga empleo. Es saber que yo lo voy a buscar, me esté yendo bien hoy o me esté yendo mal el día de hoy. Buscar a Jesús por convicción es buscarlo independientemente cuál sea la circunstancia que yo pueda estar viviendo en mi vida. Eso son convicciones, eso es firmeza. Y Jesús quería más que alguien gritara: oh hijo de David, hosana, y palmas y algarabía, y una ciudad conmovida en emociones y sentimientos. Lo que Jesús busca de nosotros como sus seguidores es que aprendamos a buscarle por convicción y no por emoción. Yo a veces me asombro y a veces he pensado que cuando yo iba a los conciertos, a mí me gustaba mucho ir a los conciertos, y pasaba algo extraño, que luego cuando llevábamos a los jóvenes a un concierto del Espíritu Santo, yo veía a todos entregados ahí en el altar, yo los veía todos postrados, yo los veía levantando las manos y decía: wow, están siendo tocados. Pero esos mismos jóvenes que yo veía el domingo ahí postrados, tirados, moqueando, el domingo en la iglesia, esa emoción se les acababa. Y yo decía: bueno, ¿y entonces qué? O sea, nomás, ¿necesitas un ambiente para adorar a Dios? ¿Necesitas que venga un predicador internacional que te diga: pasa, arrodíllate, y seas conmovido en sus emociones? Porque eso es lo que pasa en ese tipo de conciertos. Somos conmovidos con las emociones, pero el domingo en tu iglesia, firmes ya. No levantas las manos, no cantas al Señor, estás parado, estático. Y yo me pregunto, ¿ese concierto movió solamente tus emociones o sigues a Jesús por convicciones? Yo veía toda la bola de chavos ahí tirados, los de la misma iglesia donde yo iba, todos tirados ahí, corriendo a la presencia. Pero el domingo, cuando el pastor hacía un llamado, pasaba uno o dos. Yo digo: wow, eso es pura emoción. Pura, ¿cómo se dice? Como pura... algo momentáneo. Algo momentáneo, ¿verdad? Y a Jesús no se le sigue con emoción, a Jesús se le sigue con convicción, porque en el momento que estés pasando una prueba, una tribulación, tus emociones no van a ser suficientes para que estés de pie. Lo que necesitas, o lo que necesitamos, es estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Y a pesar de que venga la tempestad, los problemas, tú sigas de pie. Tú no vas a seguir de pie porque has aprendido, hemos aprendido a que Jesús no se le busca porque hoy sí siento buscarle, sino se le busca porque Él es digno de buscarlo y de toda adoración y de toda alabanza. No importa cuál sea mi circunstancia el día de hoy.
Y yo a veces les decía a los jóvenes, oye, pero el domingo te vi bien prendido, te vi gritando, tirándote. Y hoy te veo y no es la misma persona, es otra persona totalmente diferente. Y ahí me daba cuenta y entendí que esos conciertos mueven muchas emociones, pero no afirman convicciones. Y con Jesús es convicción, no emoción. Amén. ¿Qué va a pasar el día que te despidan? El día que haya una injusticia para tu vida. Tu emoción y tu estado sentimental te va a hacer que te vengas al precipicio. Pero si tú dices, bueno, estoy pasando una tribulación, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Señor, tú sabes por qué me está pasando. No entiendo, es una injusticia así, pero dice la Biblia que tú eres soberano y que tú tienes el control absolutamente de todo. Y dice la Biblia en Jeremías 29:11 que tus planes son de bien y no de mal para mí. Y dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la obra la va a acabar conmigo. Entonces yo no voy a buscar por lo que me está pasando afuera, sino yo voy a buscar por lo que tengo dentro. Y lo que tengo dentro es el Espíritu Santo y a Cristo mismo. Yo no voy a buscar a Cristo porque las cosas me van bien, sino voy a buscar a Cristo porque lo amo y porque su palabra es suficiente para sostenerme en los tiempos de tribulación. Lo que necesitamos es palabra, hermanos. Lo que necesitamos es cimentar nuestra vida en la Escritura, en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que es la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, es inconmovible. Nuestras emociones vamos a ser sacudidos emocionalmente, y eso no significa que sea malo llorar, porque todos lloramos, porque somos conmovidos, pero si somos conmovidos en emociones, pero no en acciones, ahí está el problema. Tenemos que, así como somos conmovidos en emociones, que nos arrodillamos, que el Señor nos toca, en esa misma pasión y ese mismo fervor se tiene que ver en mis acciones en la vida diaria. Si no solamente fueron emociones. Una ciudad conmovida que gritaba a Jesús, Hosana, el Hijo de David, emocionados, y yo me imagino que esas personas estaban diciendo, wow, ya llegó la liberación. Pero ¿qué creen? Vamos al punto número 2, que le he llamado la traición. Y vamos a Lucas capítulo 23, porque vamos a ver que esa misma multitud cambia de repente. Hay un cambio drástico en esa multitud. Lucas 23, 18 al 25. Y yo lo resumí aquí no la bajé. Pero mire. Lucas 23 dice, a partir del versículo 18, sígame ahí con la lectura. Mas toda la multitud, Jesús es llevado ante Pilato, ante los líderes religiosos, ante una multitud. Y recuerden que la historia de la Biblia nos enseña que él es puesto al lado de Barrabás, un asesino, un ladrón, y le dicen a toda la multitud, ¿a quién escogen? ¿A Barrabás o a Jesús? Y vamos que dice, mas toda la multitud, escuchen, la multitud dio a voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. La misma multitud que unos días antes gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito el que viene del cielo, Hosana en las alturas. Esa misma decía, quiero a Barrabás, quiero al asesino, quiero al ladrón, no a Jesús. Pilato le decía, pero es que yo no encuentro nada en este hombre no ha hecho nada. Queremos a Barrabás libre. Y fíjense lo que grita la misma multitud. Versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Vemos una multitud gritando Hosana en un episodio, en una escena, y vemos a la misma multitud gritando, ahora ya no es Hosana, ahora es ¿qué? Mátenlo. Mátenlo.
Él les dijo por tercera vez, versículo 22, pues qué mal ha hecho ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré y pues le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vean por un momento, alguien que por un momento proclama audiblemente, proclama y reconoce a Jesús, al Rey de Israel, reconoce que Él trae salvación, que Él trae liberación. Ve esa misma multitud ahora en otra escena gritando, quiero al asesino y maten a Jesús. Qué cambio tan radical. Nosotros, por ejemplo, pues obviamente si lo ponemos en un contexto propio de nosotros, no vamos a decir, sí, que lo maten, eso ya pasó, eso fue en ese momento. Pero ¿de qué manera nosotros podemos de alguna manera traicionar esta fidelidad que es demandada a nosotros para con Dios? ¿Sabe cuándo traicionamos a Jesús? Aunque ya no le gritamos crucifíquenle, pero cuando pecamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando vivimos una vida en tibieza, cuando vivimos una vida que no tiene propósito en esta tierra, estamos traicionando la confianza de Jesús, porque Jesús vino a hacer algo a la tierra y fue a morir para darnos vida eterna, pero también de la cruz sale propósito para cada persona. Hay propósito. Todos tenemos un propósito, y vivir en despropósito, en vivir fuera de un propósito, es simplemente no reconocer ese sacrificio. Tal vez ya no gritamos crucifíquenle, pero el hecho de que nuestra vida no tenga sentido, el hecho de que vivamos por vivir, el hecho de que existamos solamente sin propósito en esta vida, de alguna manera es decir, Señor, pues qué bonito. Reconozco que nos salvaste en la cruz del Calvario. Reconozco que eres Jesús. Todas las personas que van a Iztapalapa reconocen que el que está en la cruz representa a Jesús y muere por los pecadores, ¿verdad? Todos lo reconocen. Pero ese reconocimiento no cambia sus vidas. Y entonces nos encontramos en un punto donde reconocer quién es Él no es suficiente. No es suficiente con que digas, bueno, es un hecho histórico que cambió la historia de la humanidad, es un hecho histórico que muchos han seguido a Jesús, pero eso no se trata de muchos, se trata de ti y de mí, se trata de que tú y yo tenemos un encuentro con Jesús y Él parte la historia de nuestra vida. ¿Cuántos podemos decir hoy en esta noche, cuando conocí a Jesús, partió la historia de mi vida? ¿Puede decir eso hoy? Cuando yo lo conocí a Él, hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Si usted me pregunta todo lo que he dejado, hay un antes en mi vida de Cristo, hay un después de Cristo en mi vida. Él no solamente reconocí que Él murió en la cruz para darnos vida eterna, Él cambió mi vida, Él sigue cambiando mi vida, Él sigue transformando mi vida. El proceso no ha terminado, el proceso sigue en mi vida y el proceso sigue en tu vida. Por eso tenemos que entender que el Jesús que nosotros seguimos no debe ser un Jesús que se conforme a tus planes y deseos egoístas. Es un Jesús que plasma su voluntad en la Escritura y demanda seguirlo de cierta manera. No es como queramos, no es cuando queramos. Jesús pide un costo, hay un costo por seguir a Jesús. Y no es un costo monetario. Él quiere toda nuestra vida. No quiere un poquito de nosotros. Él no quiere que le entregues de tu corazón una cuarta parte. Él quiere todo de ti, de mí. Lo que nos lleva al último punto, ¿verdad? ¿Cuántos le quieren entregar todo a Jesús en esta noche? Amén. El verdadero Rey es el último punto. ¿Quién es Jesús?
No fue Jesús que venía a liberar a un pueblo judío de la presión romana. No fue un Jesús que venía con una fuerza militar, sino fue un Jesús que venía dispuesto a servir y a obedecer al Padre, a tal grado que su obediencia, dice la Escritura, lo llevaría a la cruz, obediente hasta la cruz. Es un rey que llevó una corona de espinas por nosotros. Es un rey que se humilló a sí mismo por nosotros. Es un rey que vino a servir a nosotros. Es un rey completamente diferente a los reyes de esta tierra. Es un rey que demanda una entrega completa de tu vida. Dice la Biblia, de tu alma, de tu mente, de tu corazón y de todas tus fuerzas. Es un rey verdadero que reina por la eternidad, que su reino no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno. Es un rey que lo que pide de nosotros es una entrega total, completa, de cada área de nuestra vida, de cada pensamiento, de cada palabra. Es un rey que viene a revolucionar nuestras vidas y a cambiarlas para siempre. Ese es el rey, un verdadero rey, que es digno de que nosotros nos postremos el día de hoy, que Él es digno de toda adoración y toda alabanza, que Él es digno de estar sentado a la diestra del Padre. Él es el rey, Él es Jesús, el que se le dio un nombre por sobre todo nombre. Él es el Rey, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él es el Rey que nos rescató de la muerte eterna. Él es el Rey que nos salvó en la cruz y pagó el precio por nosotros. Él es el Rey que compró con su sangre nuestras vidas. Él es el Rey que vino a traer el Evangelio y la luz a los que estábamos en tinieblas. Él es el Rey de nuestras vidas y Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él es nuestro Rey. Amén. A Él he entregado yo mi vida. Y jamás me arrepentiré de haber tomado la decisión que tomé con seguirlo. ¿Es fácil seguir a Jesús, hermanos? Es muy difícil. Sufriremos escarnio, burla, injusticias. Seguir a Jesús no es una garantía de que no vas a tener problemas, pero seguir a Jesús es una garantía de que un día estarás en su presencia por la eternidad. El regalo más grande que Jesús trae a la humanidad es la vida eterna. Todo lo demás que Él nos da son añadiduras. Es algo que viene de parte de Dios también. Y son cosas buenas, porque Él lo dice, que Él tiene cosas buenas para nosotros. Pero hoy aprendamos que la entrada triunfal de Jesús fue el inicio de una serie de sucesos que terminarían con su resurrección. Él comienza estos 7 días, su última semana de vida, entrando a un lugar donde era reconocido como rey, pero de palabras, en acciones externas, pero con corazones totalmente alejados de Dios. Jesús dijo de los fariseos que ellos con su boca, ¿qué? Lo alaban, lo reconocen, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de Él. Toda la multitud reconocía a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Rey de Israel, pero sus corazones querían otra cosa y estaban alejados de la verdadera salvación, que era una salvación eterna, que era trasladarlos de las tinieblas a la luz por medio del Evangelio y de su sacrificio. ¿Qué es lo que debemos de aprender hoy nosotros con esto? Que tenemos que buscar al Señor porque Él es digno de buscarlo. Oye, pastor, pero yo tengo muchas necesidades. Yo también. ¿Y entonces qué hacemos con esas necesidades? Nuestra mayor necesidad es la salvación. Y lo demás, dice el propio Jesús, dice el Jesús, que es añadidura. ¿Qué es añadidura? Cosas materiales son añadidura.
¿De qué nos servirá hoy tener mucho dinero en el banco? Si salimos tenemos un accidente, ¿quién se lleva el dinero? Nadie. Bueno, nosotros no, ¿eh? Dice la historia que los faraones egipcios trataron de llevarse sus riquezas a la tumba y se las llevaron, pensando que eso los iba a llevar, se lo iban a llevar al otro mundo. Pero ¿qué pasó con los faraones? Fueron saqueados, no se llevaron nada. Y dice la escritura que nosotros tampoco nos vamos a llevar absolutamente nada de esta tierra, ni los calcetines rotos que tengo ahí se me los voy a llevar. Todo se va a quedar, hermanos. Por eso la Biblia es clara: hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. Y busquemos las cosas ¿qué? Celestiales. Pastor, y entonces no trabajo, no tengo casa, no. Claro, tenemos que tener eso porque es parte de nuestro sustento diario, pero que tu corazón no sea atrapado por eso. Ese es el punto. No permitas que tu corazón sea enganchado y atrapado por las cosas materiales. Permite que tu corazón sea atrapado por Jesús y Él va a suplir toda necesidad que tú tengas. Él promete que no nos va a dejar sin nuestro sustento. Él lo promete. Y yo lo creo. ¿Cuántos han visto la bendición de Dios en su casa? Amén. Él ha provisto nuestras necesidades. Pero Dios guarda nuestro corazón de que las riquezas y lo material se convierta en algo más importante que Jesús mismo. Y eso es la enseñanza del día de hoy. Dejemos que Él sea nuestro Rey, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, aquel que gobierna toda nuestra vida. Amén. Póngase de pie.